El que busca, encuentra. En el marco de su 60 aniversario, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello está convocando al Congreso Internacional Reinventar la Comunicación Empresarial en Tiempos de Pandemia, evento gratuito que congregará a académicos, comunicadores, expertos en marketing y representantes empresariales, quienes reflexionarán sobre el impacto de la COVID-19 en la comunicación corporativa y los retos para fortalecerla a corto y mediano plazo. La actividad, organizada en alianza con el Monitor Latinoamericano de Comunicación, una iniciativa de investigación sobre comunicación organizacional, la más grande del continente, se llevará a cabo el próximo 23 de marzo y será una excelente oportunidad para que profesionales, docentes y estudiantes conozcan de primera mano y en voz de personalidades calificadas las más recientes tendencias del sector. Para darnos todos los detalles de este encuentro, nos acompaña en el estudio la profesora Rafi Ascanio. Ella es licenciada en Comunicación Social, magíster en Desarrollo Organizacional y doctora en Educación, además de jefa del Departamento de Investigación de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Profesora Ascanio, bienvenida a Universate. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarme y ser parte de la difusión de este evento que para nosotros es muy significativo. Profesora, antes de comenzar con el evento en sí, quisiéramos saber su apreciación sobre cómo cambió la comunicación organizacional en estos tiempos de pandemia, cómo enfrentaron las empresas la necesidad de mantener el intercambio de mensajes con sus clientes de una manera muy particular, una manera remota. Digamos que el impacto fue inmediato. Es muy posible que en las primeras de cambio las organizaciones pues no sabían cómo continuar esta relación, pero en la medida en que fue transitando la situación pandémica, que ya se vislumbraba que no era de 2 días ni de 3 días, en efecto llevamos 2 años en esta situación, hubo necesidad desde el punto de vista empresarial, de la gerencia, de los negocios, de ver de qué manera hacíamos un tránsito de una forma de comunicarnos a otra. Entonces sí, efectivamente, la pandemia, que yo digo que es la situación mundial que ha afectado más todas las actividades del ser humano en las distintas instancias, significó un antes y un después. La comunicación cambió. Ahora, en ese cambio, las redes sociales han tenido un papel muy, muy importante, si no fundamental en cuanto a comunicación. Hablando de eso, ¿qué papel siguen jugando las redes sociales en la comunicación entre empresa y cliente, por ejemplo, teniendo en cuenta que estas plataformas promueven la interacción y exigen respuestas inmediatas? Bueno, Efraín, yo te diría que ese es otro asunto. El tema de las redes sociales ya viene desde hace mucho tiempo marcando distancia en los procesos comunicacionales. Yo siempre, cuando converso con mis alumnos, le digo, si ustedes recuerdan a Marshall McLuhan con su aldea global, bueno, ese señor no imaginó nunca cómo cambiaría el espectro comunicacional del mundo de esa época de los años 60, cuando él hablaba de la aldea global. Bueno, las redes sociales se han convertido en esa plataforma mundial donde hay prosumidores y consumidores de información. Se han posicionado de tal manera que hoy por hoy es difícil decir no estoy en una red, no me comunico a través de una red, no recibo información a través de una red. Y por supuesto, el sector gerencial empresarial se ha percatado de que eso está allí, al servicio de sus marcas, de sus productos y la mejor manera de difundir lo que ellos son. Y si a eso le agregamos el ingrediente pandemia, bueno, las redes sociales han contribuido a difundir todos sus mensajes clave relacionados con sus marcas en estos tiempos. Pero lo de las redes sociales ya viene, así es. En el éxito o el fracaso de una empresa están en juego diversos factores. Y la comunicación es uno de ellos. ¿Es posible atajar una situación adversa, una crisis tal vez, con el manejo adecuado de los mensajes organizacionales? Definitivamente sí. Lo que sucede es que muchas veces dentro de las organizaciones subestimamos no solamente el rol de las comunicaciones de cara a sus clientes internos y de cara a sus clientes externos y de todos sus stakeholders.
La subestimación llega a tal nivel que a veces dentro de las organizaciones tenemos una situación de clima organizacional que afecta a la cultura, que va generando resentimiento a nivel de los trabajadores, el sindicato, y ahí ya tenemos como que el polvorín que se va gestando para generar una crisis. En ese sentido, yo te diría que sí, si tenemos una comunicación organizacional planificada, oportuna, pertinente y frecuente dentro de la organización, es evidente que no es que voy a estar exonerado de una situación de crisis. La crisis se puede generar por cualquier factor, pero voy a estar mejor preparado como institución a la hora de abordarla. Porque hay un tema, Tamara, con el asunto de las crisis organizacionales, que muchas veces las empresas y los gerentes consideran, no, bueno, pero es que a mí no me va a pasar. Yo soy una empresa seria, transparente, pago mis impuestos, hago programas de responsabilidad social, tengo buenos salarios para mis trabajadores. ¿Por qué me va a pasar a mí una crisis? Las crisis no necesitan invitación. Las crisis se cuelan por cualquier rendija. Hoy, mañana, en cualquier momento. Y como dice el refrán criollo, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en el remojo. Porque a veces el hecho de que otra organización esté en una situación adversa, ojo, ponte atento, alerta, ¿qué estoy haciendo yo desde el punto de vista comunicacional para evitar que el golpe sea más duro? La crisis me va a llegar de todas maneras si me toca. Bueno, porque a lo mejor tuve un problema con una marca, con un producto, un problema del sindicato, un rumor que salió de la calle y entonces me generó una crisis puntual, me va a llegar. Pero si yo manejo adecuadamente las comunicaciones de cara a mis distintos públicos, voy a salir mejor liberado. Profesora, ¿qué diagnóstico puede ofrecernos de cómo está la comunicación organizacional en Venezuela? Esa es una buena pregunta, Tamara. Los tiempos cambian. Yo tengo muchísimos años en el mundo corporativo dentro de las organizaciones, te diría que alrededor de 30 años. En la medida en que el entorno país nos cambió, naturalmente que también cambió el tema corporativo comunicacional, porque muchas empresas ya no están. Muchas transnacionales se fueron. En el área, por ejemplo, financiera, siempre existió un equipo corporativo donde pues estaban profesionales del área. No es que ahora no los tengan, posiblemente siguen teniéndolos, pero ha habido pues una reducción de la capacidad de tener más profesionales en el área. Pero yo te diría que sí, que sigue habiendo la importancia de contar con profesionales en el área corporativa. Sin embargo, hay un factor que, y no entiendo por qué, pero es una realidad. Cada vez que hay una situación económica, financiera, curiosamente, lo primero que hacen las organizaciones es reducir, cortar el presupuesto del área corporativa, de relaciones públicas o de asuntos públicos o comunicaciones corporativas, no importa el nombre que le den a la gerencia o al departamento. Y cuando tienen una crisis, susto, ¿y ahora qué hago? Déjame llamar a un consultor, a una empresa de crisis y tal. Que puede salir hasta más costoso esa consulta. Absolutamente. Y que además no conoce los procesos internos de la organización, porque tú puedes tener un consultor independiente o una empresa como tal, pero es que los agentes de cambio permanente dentro de las organizaciones somos los que estamos dentro, somos los que conocemos qué está pasando con el clima, la cultura, el sindicato, la gerencia, el CEO, somos los dueños del proceso comunicacional interno. Entonces, a la hora de que tienes una situación de contingencia y contratas a alguien, que yo no estoy diciendo que no lo contrate, pero ¿quién te maneja los procesos internos al dedo? Nosotros los que estamos dentro. Entonces, obviamente, con esto no estoy queriendo decir que es que no hay áreas corporativas. Sí las hay. Pero bueno, el entorno país nos cambió en los últimos tiempos,
pero yo creo que hay mucha gente que le sigue apostando a la importancia de contar con comunicadores, no solo en el área corporativa como tal, para generar mensajes clave para el manejo estratégico de una crisis o para comunicarse desde el punto de vista de mercadeo con sus stakeholders, con sus clientes a través de las marcas. Y es curioso cómo en los últimos tiempos ha ido como que dirigiéndose al tema del community manager, al manejo de unas cuentas a través de algunas de las redes sociales para las organizaciones. Entonces, yo creo que la comunicación es el elemento fundamental, transversal que debe existir en una organización. No solo es para marcas, no solo es para difundir los eventos, no, es que nosotros internamente somos una organización, cualquiera de estas que sea, interdependiente. Si no hay comunicación entre una gerencia y otra, ya estamos mal. Si no hay comunicación entre el CEO y las otras áreas gerenciales, ya estamos mal. Entonces la comunicación tiene que ser el elemento transversal para toda organización, no importa si es pública, si es privada, si es pequeña, si es grande, si es una gran corporación. ¿Okay? Precisamente la importancia de este congreso parece estar clarísima a la luz de lo que usted nos comenta. Brevemente, porque se nos agota el tiempo, coméntenos un poco sobre lo que encontrarán los participantes de este congreso Reinventar la Comunicación Empresarial en Tiempos de Pandemia el próximo 23 de marzo. Los participantes, los temas y cómo incorporarse. Definitivamente este es un espacio increíble que hemos concebido en el marco del 60 aniversario de la Escuela de Comunicación para concentrar expertos en el área comunicacional en sus distintas facetas, académicos, porque estamos dentro de la academia, que es nuestra casa, la católica, pero también coincidir con empresarios, con representantes del sector gremial, como es Fede Cámaras, como es Consecomercio, como es con industria, pero también coincidir con expertos internacionales y nacionales que van a compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos. Por Consecomercio viene la profesora Tiziana Polesel, que es la presidenta de Consecomercio, ha sido directora de la Escuela de Comunicación. Por Conindustria, el doctor Adán Celis, por Fede Cámaras, Adán Celis, por Conindustria, Luigi Picela. La apertura corresponde a nuestras autoridades, el rector, nuestro decano y la directora de la escuela. Y bueno, a nivel del Latin American Communication Monitor vamos a tener 3 representantes, que por supuesto el doctor Juan Carlos Molleda, Alejandro Álvarez, que está en España, y Marco Herrera en México. Y también vamos a tener al doctor Rafael Labrador, médico venezolano, experto en neurociencia y que, aparte de representar a la Universidad de los Andes, también es catedrático de la Universidad Olmeca de México. Y bueno, la profesora Xiomara y mi persona, que vamos a ser parte del panel de conferencistas. Profesor Ascanio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a venir a Universate y por sus valiosas apreciaciones sobre el tema de la comunicación organizacional. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y bueno, agradecerles además que nos ayuden a difundir a todo el mundo acerca de este evento, que yo creo que va a servir de muchísima información para compartir. Escuchábamos a la profesora Rafi Ascanio, jefa del Departamento de Investigación de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Las coordenadas del Congreso. Si desea más información sobre el Congreso Internacional Reinventar la Comunicación Empresarial en Tiempos de Pandemia, pueden seguir la cuenta @comsocialucap en redes sociales. Y recordar que es vía Zoom. Así es. El que busca, encuentra.